Bueno, hoy les voy a hablar de la fe que trasciende. Y quiero que venga al libro de Hebreos, capítulo número 11, versículo 1. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oiga bien lo que dice este versículo y quiero volverlo a leer. Es un pasaje que es muy corto, muy conocido por todos, pero sé que ahí está la base, el fundamento para nosotros tener claro lo que es la fe. Entonces dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe significa confianza, oiga bien esto, absoluta, como de pronto se encuentran en algunos personajes que se acercaron a Jesús en busca de sanidad. Por decir, está el caso del soldado romano o del centurión, que un día le dijo al Señor y le dijo: Jesús, tengo un criado enfermo en mi casa, lo quiero como un hijo y está muy grave. El Señor Jesús le dijo: ok, vamos para tu casa. Y él le dijo: no es necesario que entres a mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar y mi criado sanará. Y entonces el Señor Jesús le dijo: wow, ni en toda Israel he hallado tanta fe como la que he encontrado en este hombre. Entonces nosotros tenemos que saber que la fe es tener confianza absoluta de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios puede hacer. ¿Saben ustedes que la fe es un regalo que Dios nos da para nosotros ser salvos? Y quiero que mire en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice: y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Y algo bien tremendo que el apóstol Pablo aquí nos dice: ¿por qué nosotros somos salvos? Y aquí dice que somos salvos por fe. Oiga bien esto, que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y dice: esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Entonces, nosotros, ¿por qué somos salvos? Por la fe. Y acuérdense que la salvación viene por Jesucristo. Hoy mucha gente dice creer en Dios o cree en Dios y no ponemos en duda eso. Pero siempre cuando se habla de la salvación o del Salvador, nosotros tenemos que ser claros y saber que una cosa es creer en Dios, una cosa es creer que Dios existe, que Dios creó los cielos y la tierra, y otra muy distinta es tener un Salvador. Y acuérdese que el Señor, que Dios proveyó un Salvador, y el Salvador es su Hijo Jesucristo. Por eso de nada nos sirve, hablando en el tema de la salvación, si solamente creemos en Dios, porque hay gente que dice: no, yo creo en Dios, creo que Él existe, pero ¿quién es tu Salvador? Entonces dice: no sé, pues Dios. No, nosotros tenemos que saber que nuestro Salvador es Jesucristo y somos salvos por la fe, somos salvos por gracia, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Entonces, cuando nos salva, el Señor nos da fe. Y esa fe nos ayuda a relacionarnos o a tener relación con su Hijo Jesucristo. Mediante la fe que Él nos da, nos lleva de muerte a vida eterna. Y mire lo que dice Juan capítulo 5 versículo 24. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oiga bien, entonces la fe que el Señor nos da nos lleva de muerte a vida eterna. Dígalo conmigo, repita después de mí: la fe que Dios nos da nos lleva de la muerte a la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué bendición! Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer con esa fe que el Señor nos da? Y nos tiene que quedar muy claro que la fe viene como un regalo del Señor después que Él nos ha salvado, después de que nosotros creemos en Jesucristo. Y la pregunta que hoy les quiero hacer y formular es: ¿qué vamos o estamos haciendo con la fe que Él nos ha dado, con ese regalo maravilloso que Él nos dio?
qué estamos haciendo o qué vamos a hacer. Porque hay mucha gente que dice, wow, yo tengo fe. Pero ¿qué está haciendo con ella? ¿O qué piensa hacer? ¿Saben ustedes que la fe se tiene que poner en práctica? Entonces vamos a mirar qué nos enseña la palabra que nosotros debemos hacer con la fe. O lo que pasa si nosotros la descuidamos. Entonces, número 1, ¿qué pasa? La fe debe ponerse en práctica. Repita después de mí, la fe debe ponerse en práctica. Usted nada le sirve decir tengo fe si no la pone en práctica. Y quiero que venga conmigo al Evangelio de Mateo en el capítulo 21, versículo 21 y 22. Y mira lo que dice. Respondió Jesús, les dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, oiga bien, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres quítate y échate en el mar, será hecho. Y el versículo 22 dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirán. ¡Wow! Entonces, lo que nosotros debemos hacer con la fe es ponerla en práctica. Oiga lo que el Señor dijo: si tienen fe y no dudan en su corazón, podrán hacer más y podrán hacer todo. Decirle a la montaña, al monte, quítate, y se quitará. Y ese monte que está hablando ahí es de demonios, de enfermedades, de problemas. Por eso es que la fe tiene que ponerse en práctica. De nada sirve decir que tenemos fe, pero si no la practicamos. Entonces, número 1, la fe debe ponerse en práctica. Y mira lo que dice Génesis capítulo 50, el versículo 24 al 26. Y aquí habla de José, ese José que nos ha dejado tantas enseñanzas durante todo este tiempo, que es increíble. Para mí es uno de los personajes favoritos de la Biblia, y está en el libro del Génesis. Y dice Génesis capítulo 50, versículo 24 al 26. Y dijo José a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente los visitará. Y os haréis subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente los visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Sabe qué era lo que tenía José? Una fe certera. José estaba convencido de que Dios los iba a visitar y los iba a sacar de la tierra de Egipto. Por eso José dio instrucciones a sus hermanos para cuando pasara ese día. Y él les dijo: yo estoy listo para morir, porque ya José tenía muchos años y estaba ya viejito, se iba a morir, ya sentía el día de su muerte, y por eso le hizo jurar a sus hermanos diciéndole: Dios ciertamente nos visitará. Y él dijo: júrenme que van a sacar mis huesos de aquí el día que él nos visite, porque él estaba convencido, tenía la fe con la certeza de que eso iba a pasar. Por eso quiero decirles, ese regalo que Dios nos ha dado, que se llama fe, debemos ponerla en práctica. Si usted está enfermo, suelte la palabra de fe y declare sanidad sobre su cuerpo. Si usted está con un problema, si hay demonios en su casa, pues suelte esa palabra de fe y declare sobre su casa la victoria de Jesucristo. Declare sobre esa situación que en el nombre de Jesús se tiene que ir, y se tiene que ir. Por eso la fe hay que ponerla en práctica. Número 2, ¿qué vamos a hacer con ese regalo? La fe es un proceso constante. Oiga bien esto, nosotros tenemos que saber que la fe es un proceso que vamos aprendiendo. Y eso que hablé del primer punto de poner en práctica, si nosotros empezamos a ejercitar la fe, nos va a ir llevando poco a poco,
poco a poco y vamos a ir aprendiendo y vamos a ir aumentando, porque la fe es un proceso. Eso es como cuando uno empieza a hacer abdominales y uno la primera vez uno no es capaz y hace 5 y uno le queda doliendo todo. Pero si uno descansa y al otro día puede hacer 6 y al otro día si vuelve intenta puede hacer 7. Y si sigue intentándolo, a la semana siguiente hace 15. Y usted dice, 15, imposible. No, si usted la practica. Entonces lo mismo es la fe, porque la fe es un proceso constante. Quiero que venga conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo número 9, versículo 24. Y mire lo que dice aquí, porque aquí es el padre, un padre que tiene un hijo que hay demonios que lo están atacando, y el Señor Jesús le habla a este padre y le pregunta que hace cuánto le pasaba esto. Y entonces él empieza a hablar con él y el Señor le dice, ¿tú crees que puede ser sano tu hijo? Y mira lo que dice el versículo 24 de Marcos capítulo 9. Dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Porque el Señor Jesús le dijo, ¿crees que el Señor lo puede liberar? Y el padre dijo, sí, Señor, creo. Y mira lo que termina diciendo el versículo 24, ayuda mi incredulidad. Lo que nos muestra aquí es que la fe es un proceso. Mire, yo recuerdo cuando empecé mi vida cristiana, que a mí me hablaban de actos de fe, me hablaban de grandes testimonios de personas que hicieron cosas por la fe. A mí, desde que me convertí al Señor, me ha gustado mucho la lectura. Yo llevo años leyendo. Me gusta leer las biografías de esos misioneros, de evangelistas, de padres del avivamiento. Me ha gustado mucho leer las biografías de presidentes, de escritores, bueno, etcétera, etcétera. Y yo he encontrado que todos estos grandes hombres, personajes de la historia de la humanidad, todos se movieron fue en fe, y esa fe empezó pequeña y fue un proceso que fue avanzando hasta convertirse en algo grande en sus vidas. Y yo recuerdo cuando comencé mi vida cristiana, que la fe que yo tenía, que Dios me había dado, obviamente mi hermano, Dios no da la fe con medida, Él es abundante, pero nosotros tenemos que empezar a practicarla y empezar a avanzar y a crecer en ese proceso. Entonces yo me empecé a mover en cosas pequeñas de fe y empecé a hacer cosas en fe que al principio, hoy 20 y tantos años después, pienso y digo, Dios mío, qué pequeño, pero eso me llevó a seguir creyendo, a seguir avanzando hasta el día de hoy, a hacer actos de fe muy grandes que han sido más allá de lo que yo he planeado o he creído, y Dios me ha respaldado. Entonces la fe es un proceso constante. Número 3, nuestra fe contagia a los demás. Y yo quiero hacerles esa pregunta: ¿tienen ustedes una fe que contagien a los demás? O antes, por el contrario, la gente tiene que venir a ayudarlos a ustedes porque están en un momento de debilidad. Y la palabra dice que nosotros debemos tener una fe que contagie a otros. Por eso es que el Señor nos ha dado este regalo. Y quiero que mire en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 20, dice: al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Y de qué está hablando aquí el Señor Jesús? Resulta que un día el Señor estaba en una casa y entonces había una gran multitud en esa casa y la casa estaba llena y no había cómo entrar porque había muchísima gente. Pero habían 4 hombres que tenían un amigo que estaba enfermo, paralítico, en una camilla. Y estos 4 hombres dijeron a su amigo: vamos, llevémoslo a Jesús para que Él lo sane. Y entonces ellos cogen a este amigo en su camilla y lo llevan a la casa donde está Jesús, pero era imposible entrar a causa de la multitud. Dice que en la calle había gente, era muy difícil entrar hasta llegar ahí al medio donde estaba el Señor. Y entonces estos hombres no se dieron por vencidos, y dice la palabra en el Evangelio de Lucas, el capítulo 5, que estos hombres subieron a la terraza de la casa, al techo, destaparon el techo
abrieron un hueco y bajaron al hombre en la camilla, este paralítico, y lo lograron colocar ahí delante del Señor. Y la palabra dice que Jesús, viendo la fe de ellos, le dijo al enfermo: tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y anda. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y eso es lo que pasó, que 4 hombres contagiaron de fe a su amigo enfermo. Entonces nosotros tenemos que tener ese tipo de fe, esa fe que contagie a los demás, que las personas que están en necesidad, al verlo a usted, escucharlo hablar, escuchar cómo usted confía en el Señor Jesucristo, usted dice: ¡wow! Sus amigos dicen: Dios mío, me contagió este hombre de la fe. Entonces, la fe debe contagiar a los demás. Eso es lo que debemos hacer con este regalo precioso que el Señor nos ha dado. Número 4, la fe consiste en creer en lo imposible. Oiga bien esto. La fe consiste en creer en lo imposible. Y quiero que mire en Segunda de Reyes, capítulo número 7, versículo 1 y 2. Y mire lo que dice acá. Dijo entonces el profeta Eliseo: oí palabra del Señor. Así dijo el Señor: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. El versículo 2 dice: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si el Señor hiciere ahora ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, oiga bien lo que dijo Eliseo: tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. ¿Sabe por qué? Porque lo que estaba diciendo Eliseo aquí era imposible que esto pasara. Él estaba diciendo: mañana va a haber una abundancia tan grande que va a haber comida y va a haber tanto que no va a ser costoso. Y era un tiempo de mucha escasez, era un tiempo donde todo era caro, donde no había mucho alimento, entonces el poco que había costaba muchísimo. Pero el profeta Eliseo dijo: mañana a estas horas en la puerta de Samaria va a haber harina en abundancia y va a volver otra vez a sus precios normales y aún más baratos. Y este príncipe dijo: no, mijo, esto no puede pasar a menos que Dios abra una puerta, una ventana en el cielo. De resto, esto no va a pasar. Y entonces Eliseo le dijo: pues tus ojos lo van a ver, aunque no podrás comer de eso. ¿Y sabe qué es lo que la fe hace? La fe cree en cosas imposibles. Mire, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y eso es la fe. Por eso es que al principio yo les hablé de lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es un regalo que Dios, que viene como resultado de haber creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Saben ustedes que fe no es tener una herradura, ni una pata de conejo, ni una mata de sábila colgada en la puerta de la casa? Fe no es positivismo ni ciencia cristiana. Fe es un don de Dios, es un regalo que viene de Dios para creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y cuando nosotros creemos en Él, pasamos de muerte a vida eterna. Y cuando estamos en esa vida nueva en Cristo Jesús, ahí es donde empieza a usarse este regalo. Ahí donde nosotros tenemos que empezar a practicarlo. Ahí donde nosotros tenemos que empezar a saber que es un proceso constante. Ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que esa fe va a contagiar a nuestra familia, a nuestros amigos, a las personas que nos rodean. Ahí donde nos vamos a dar cuenta que la fe, oiga bien, consiste en creer en lo imposible. Y eso es la fe. Amén. Y número 5, la fe, oiga bien esto, trae la provisión de Dios. Es tan grande, oiga bien esto, la provisión de Dios es tan grande
como la fe de cada uno. Y aquí está condicionado. Y quiero que este punto 5 quede claro. La provisión de Dios es tan grande como la fe de cada uno. Y está condicionado a nosotros. Mire, no es a la fe de Dios, porque para Él no hay nada imposible. Yo a veces veo en la palabra cómo Dios se reía cuando la gente dudaba, cómo aún lloraba al ver la incredulidad de muchos. ¿Recuerdan ustedes cuando Lázaro falleció y que el Señor Jesús llegó a Betania y llegó allí donde Marta, donde María, y ellas le dijeron: Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto? Y el Señor Jesús le dijo: llévame donde lo pusieron, donde lo enterraron. Llevaron al Señor allí y el Señor dijo: quiten la piedra. Y cuando Él dijo eso, le dijeron: Señor, pero ¿cómo si ya tiene más de 4 días? Ya lleve. Y entonces el Señor empezó a decirle a Marta y a María, las hermanas de Lázaro, a decirle: Él resucitará. Y entonces ellas empezaron a decir: sí, Señor, nosotros sabemos que Él resucitará en el día postrero. Y el Señor le dijo: Marta, María, si creen, verán mi gloria. Y ahí es donde sale el versículo más cortico de la Biblia, que es Juan 11:35. ¿Y sabe qué dice ese versículo, que es el más cortico de la Biblia? Jesús lloró. Y muchos creían que Jesús estaba llorando porque Lázaro se había muerto. No, si ustedes leen el contexto de ese versículo, ustedes se darán cuenta que Jesús lloró no porque Lázaro se había muerto, porque Él lo podía resucitar. Estaba ahí, lo conmovió tanto, era que la gente no creía. Y nosotros tenemos que saber que la provisión de Dios es tan grande como la fe de cada uno de nosotros. Y quiero ilustrarlo con Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 6, donde habla de la mujer que tenía una pequeña vasija de aceite. Y mira lo que dice acá: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos: traedme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Resulta que esta mujer era una mujer viuda, que su esposo al morir le había dejado muchas deudas y nada para sostenerse. Y entonces va donde el profeta, el hombre de Dios, y le dice: mira, tu siervo ha fallecido, los acreedores vienen a pedirme que les pague, se van a llevar a mis hijos en la deuda que les tenemos. Y entonces el profeta le dice: ¿qué tienes en la casa? Y ella dice: solamente tengo una vasija de aceite. Resulta que el aceite era parte de la economía de Israel en ese entonces. Es como hoy nosotros hablar, por decir, en el Quindío, del aguacate o del plátano o de la yuca o del café, que era como los productos comerciales que movían la economía. Entonces el aceite era parte de esos productos que movían la economía en Israel en aquel entonces. Y ella le dijo: solamente tengo una vasija de aceite. Y el profeta, el hombre de Dios, le dice: ok, entonces coge esa vasija de aceite, ve y llena, reúne todas las vasijas que puedas, reúnela y empieza a llenar de esa botella de aceite, a llenar todas las vasijas. Dice la palabra que la mujer llenó las vasijas que logró encontrar. Y cuando todas se llenaron, oiga bien, dice que mandó a sus hijos a traer más y ellos le dijeron: no hay más. Y cuando ya no había más vasijas, pues el aceite cesó. ¿Qué era lo que iba a hacer la mujer con ese aceite? Venderlo para pagar a los que le debía, para que no se llevara a sus hijos como esclavos o en la deuda. ¿Y sabe qué pasó? Dice que el aceite se acabó hasta que ella llenó la última vasija. Mire, donde a mí me digan una cosa de esas, por Dios, salgo por todo el pueblo, por toda la ciudad y busco montañas y montañas de vasijas. Yo me imagino que la mujer juntó 10, 20, 30 vasijas a lo mejor, y yo creo que diría: con estas es suficiente. Pero mire que el aceite siguió y le dijo a sus hijos: traigan más, y ya no habían más. Entonces la fe, óigame bien, va a ser tan grande como nosotros la llevemos. Por eso la provisión de Dios es tan grande como la fe de cada
1. Yo recuerdo una vez que alguien me contaba una anécdota. Yo no sé si fue verdad o es anécdota inventada, pero una vez escuchaba esta historia que me gustó muchísimo y me gusta, que hubo en una ciudad, en un pueblo, que hubo una sequía muy tremenda, que no estaba lloviendo, que no había llovido en meses, los ríos estaban secando, el ganado se estaba muriendo, la tierra se estaba de lo seca ahí tarjando, se estaba dañando, no había cultivos, bueno, muy difícil. Y entonces en esa ciudad se reunieron todas las iglesias y todos los creyentes para convocar un día de oración, para pedirle a Dios que lloviera. Y entonces empezaron a planear ese evento y todos empezaron a programar el evento para clamar a Dios en un día de oración para que lloviera. Entonces programaron, planearon, hicieron toda la logística, y cuando llegó el día del evento, la gente empezó a reunirse, pero una niña como de unos 8 o 9 años, cuando iba para el evento, ella llevó una sombrilla. Y entonces cuando ella se fue, su mamá y su papá le preguntan, le dice: hija, ¿y para qué la sombrilla? Y dijo: mamá, pues porque vamos a orar para que llueva, entonces necesitamos una sombrilla. Y el papá le dijo: hija, pues no ve que no está lloviendo y no ha llovido en meses, ¿para qué necesitamos la sombrilla? Y la niña dijo: no lo sé, yo la voy a llevar porque vamos a necesitar la sombrilla. Cuando llegaron al lugar de la concentración, había miles de personas que tenían la disposición para orar por la lluvia. Y entonces la niña llega con su sombrilla y todo el que la veía se burlaba de ella y decía: ja, ja, miran esta tan chistosa, si no está lloviendo, si no ha llovido en meses, ¿para qué una sombrilla? Hasta el organizador del evento también hasta se burló de la niña y dijo: ¿y para qué, hija, traes una sombrilla? ¿No ves que no ha llovido? Y la niña le contestó al organizador del evento y a todos los que estaban ahí reunidos: ¿cómo así? Hoy no nos estamos reuniendo en este día para pedirle a Dios que llueva porque la sequía está muy terrible. Pues yo me vine preparada porque yo tengo fe y yo creo que Dios va a contestar nuestra oración, y yo me vine preparada con mi sombrilla para no mojarme. Y todos se reían de la niña. ¡Guau, guau, guau! Empezó el evento y empiezan todos a orar: Señor, envía lluvia. Y cuando estaban ahí, la niña también empezó a orar por la lluvia. ¿Y sabe qué hizo la niña? Abrió su sombrilla. ¿Y sabe qué ocurrió? Empezó a llover, a caer un torrencial como nunca había caído durante mucho tiempo en esa ciudad. ¿Y sabe qué ocurrió? Óigame bien, que todos llegaron mojados a la casa y la única que llegó sequita fue la niña. Y le voy a decir algo más tremendo: yo creo que ese día llovió no fue porque la multitud se juntó a orar. Yo creo que la multitud estaba ahí más incrédula, pero mi hermano, estaban orando, y yo creo que Dios se movió al ver la fe de la niña. Fue la única que se movió en fe, que llevó sombrilla, porque estaba 120% convencida de que iba a llover. Y por eso quiero decirles que la provisión de Dios es tan grande como la fe de cada uno de ustedes. Amén. Y quiero mostrarles, número 6, lo que hace la fe. Oiga bien, la falta de fe causa problemas. Y aquí entra esta parte cuando nosotros decimos: ¿por qué hay tanto problema? Porque la falta de fe, ese es el punto número 6, causa problemas. Y quiero que venga Números capítulo número 20, versículo 2 al 5. Y miren lo que dice acá: porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón y hablaron el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. Versículo 4: ¿por qué hiciste venir la congregación del Señor a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Versículo 5: ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de ganados, ni abunde agua
para beber. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Que aquí no había agua y entonces la gente empezó a dudar y aquí empezaron a criticar a Moisés. Y cuando hay falta de fe, empiezan los problemas. Por eso quiero yo decirte a ti que la fe es la certeza de lo que se espera. Hay gente que me dice a mí: pastor, yo tengo mucha fe. Y entonces yo le digo: ¿y ya se está moviendo en ella? ¿Está haciendo algo? Hay gente que dice: Dios me habló de que me iba a dar, un ejemplo, una casa. Y entonces yo le digo: ¿ya la buscó? ¿Ya sabe cuántos cuartos quiere que tenga? ¿Ya sabe cuánto vale? Ah, no, ¿qué va? Pues ¿para qué hacer eso? No, señor, la fe es en acción. Usted tiene que averiguar, usted tiene que dar pasos en fe. Y cuando falta la fe es que empiezan a ocurrir los problemas. El pueblo de Israel en el desierto, cuando les faltó la fe porque no había agua, empezaron a quejarse, a murmurar, empezaron a criticar, a menospreciar, a comparar la tierra de Egipto con la tierra donde estaba, y empezó el problema más tremendo. ¿Sabe por qué? Porque dudaban de que Dios podía hacer. Y por eso es que hoy muchos hogares, muchas iglesias, muchas personas tienen tantos problemas. ¿Y sabe por qué? Por falta de fe, de no creerle a Dios, de lo que Dios puede hacer. Y por último, para ir terminando ya, oiga bien esto: la queja es muestra de la falta de fe. Oiga bien, número 7, la queja es muestra de la falta de fe. La queja es la evidencia de falta de fe. Y lo voy a mostrar. Venga conmigo al libro de Éxodo, capítulo número 14, versículo 11 y 12. Y mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en este desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Y el versículo 12 dice: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Oiga bien esto. Y ellos empezaron a quejarse y a quejarse y empezaron a murmurar y empezaron a renegar y empezaron a hacer. Oiga, y la queja es la evidencia, es la muestra de que hay falta de fe en ese lugar. Por eso hoy quiero empoderarte con la fe. Y vuelvo a decirte: no la fe de la pata de conejo, ni la fe de la herradura, ni la fe de la sábila o de la ruda. No. Eso es otra cosa. Esos son, mi hermano, fetiches. Eso es otra cosa que no viene aquí al caso con la fe de Dios, del creador del cielo y de la tierra. La fe es el don de Dios que Él nos dio para creer en su Hijo Jesucristo y para creer que en Él hay salvación, bendición y vida eterna, para creer que todos nuestros pecados son perdonados. Y esa fe es la que nosotros debemos poner en práctica. Esa es la fe que nosotros debemos, mi hermano, a hacer crecer en este proceso en el que estamos. Por eso es que la falta de fe empieza a causar problemas. Empieza a causar divisiones, queja, comparación. Por eso es que la falta de fe es la evidencia, mi hermano, de que hay ahí quejas y empiezan a producir todas estas cosas. Tremendo. Y hoy lo que el Señor quiere con nosotros es que nosotros seamos hombres, sean mujeres, sean jóvenes, sean familias, sean hogares, matrimonios de fe. Yo quiero decirle a los padres que están aquí escuchándome: hay que tener fe en la salvación de nuestros hijos en Jesucristo. Hay que tener fe en la sanidad, en la salvación. Hay que tener fe en la liberación, en que Dios puede obrar. Y nosotros tenemos que dar cuenta que es el Señor el que obra y no nosotros. No somos nosotros. Pero hoy quiero dejarte en este día: ¿qué es lo que vas a hacer con este regalo? ¿Lo vas a esconder? ¿Lo vas a dejar ahí que se
vuelva, no sé, que se empolve, o lo vas a empezar a usar. ¿Y cuál es el regalo? La fe, lo que Dios nos ha dado, lo que el Señor nos ha entregado una vez después de que nosotros creímos en el Señor Jesucristo. Entonces ahí donde está, quiero que cierre sus ojos, quiero que levante sus manos, vamos a orar al Señor en este día y vamos a bendecir el nombre de Jesucristo. Señor, aquí estamos en esta hora, Dios. Hoy quiero bendecirte, quiero exaltarte a ti. Señor, gracias porque somos hombres, somos personas de fe. Señor, gracias porque aquí en este día hay mujeres de fe, Señor. Hay mujeres que han creído en tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, mi Dios. Señor, aquí hay jóvenes, hay muchachos, hay muchachas, hay niños que han creído en ti como su Señor y su Salvador. Hoy te pido, Señor, que ese regalo, ese don de la fe que tú nos has dado, lo pongamos en práctica. Señor, que sepamos que es un proceso. Dios mío, hoy yo te pido, Jesús, que esa fe, Señor, contagie a otros, contagie a nuestra familia, a nuestros amigos. Señor, que esa fe, Señor mi Dios, nos hace creer en cosas aún imposibles, cosas que nosotros no podemos ver con nuestros ojos naturales, pero en los espirituales, Señor, en los ojos de la fe se puede ver el milagro, Dios. Ayúdanos, Señor, que nuestra fe sea tan grande que no desmayemos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y hoy te pido, Jesús de Nazaret, que ninguna queja, que ningún problema en nuestra vida sea por falta de fe. La murmuración, la crítica, la contienda, la pelea es evidencia de falta de fe. Por eso, Señor, en esta hora te pido que nos des fuerza de nuevo para seguir avanzando, que nos enamoremos de tu palabra, que busquemos tu presencia en oración, en la palabra, Señor, para que esta fe siga creciendo y podamos, Señor mi Dios, ver esas grandes maravillas, esa salvación tan grande a nuestra familia, a nuestros amigos, a los que no te conocen, mi Dios. Señor, hoy yo te doy gracias por esta palabra que ha sido clara, sencilla, profunda, Señor mi Dios, y que quede en el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y asimismo, si hay alguna persona que por primera vez nos escucha y nunca le ha entregado su vida a Jesucristo, hoy es la oportunidad. Y quiero que digas conmigo: Señor Jesús, en este día yo creo que tú me amas tanto que entregaste tu vida por mí en la cruz. Hoy yo reconozco que soy pecador y te pido perdón por todo pecado que he cometido hasta el día de hoy. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Entra a mi corazón, entra a mi vida y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén